gritar. Asturias, ponte en pie, arremángate ya. Representa lo que pensamos que hay que hacer con la política económica y social del gobierno y de la troika. Están desmantelando Asturias, están desmantelando Lescueque. El dinero de los fondos mineros para la reindustrialización desapareció hace tiempo por las alcantarillas de la corrupción, el amiguismo y el despilfarro. Y ahora cierran los pozos y las minas. Y no nos dan ninguna otra alternativa que no sea el paro o la inmigración. El Estado debe garantizar los derechos básicos de las personas. Es hora de repartir la riqueza, de recuperar los derechos sociales. Con mucha lucha, con mucho esfuerzo, los hijos y las hijas de la gente obrera pudo ir a la universidad, pudo estudiar, pudo formarse como persona y como ser humano. La supresión de las becas, el aumento de las tasas, quieren echar al obrero y a la obrera de la universidad. No lo vamos a consentir. Lucha obrera por la universidad. Vamos a quemar la conferencia por machista y patriarca. Vamos a quemar la conferencia episcopal. Vamos a quemar la conferencia por machista y patriarca. Contra el paro, la corrupción, los recortes y la represión. Más de 6 millones de parados y paradas en el Estado español y más de 123.000 en Asturias con sus familias suponen el hambre para la tercera parte de la población. Y si protestamos recibimos multas, palos, detenciones y cárcel. Están hundiendo Asturias y desguazando nuestra tierra. No podemos permitir que el futuro de las asturianas y asturianos sea la inmigración. Este sistema capitalista que nos imponen está reduciendo a escombros el mundo en que vivimos. Y esta realidad no la vamos a cambiar mirando para otro lado ni esperando a que cambie por sí sola. Esta semana todos los pueblos de Europa saldrán a la calle contra el capitalismo y la troika. Mientras hoy mismo la clase obrera vasca está en huelga general. Aquí, en Asturias, vamos a empezar esta movilización. Vamos a poner a Mieres en pie y vamos a empezar a ganar en la calle lo que nos roban en los despachos. Adelante, compañeras y compañeros, siempre adelante. Subirían al toro cantando abortar, 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 abortar. Derechos de los trabajadores, no respetan ni recogen los servicios de la comunidad, ni el sueldo, ni el alimento, solo quiere verle. Hay que poner a los trabajadores y los trabajadores de cerca. Aquí delante, además, es para simbolizar el humo que nos tiran cuando nosotros protestamos. Todos los gases, todas las pelotas de goma y todo el humo que nos tira la policía cuando protestamos por nuestros derechos. Así vamos a respirar todos un poco de humo. Venga, adelante, compañero. Son los que nos están quitando nuestras casas, los que nos están quitando
nuestro dinero, los que nos roban, los que reciben el dinero regalado del gobierno que sale de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, si es que lo tenemos, que ya ni eso nos deja. Estos son los auténticos culpables de la crisis y son los que mejor están saliendo de ella, cada vez más ricos. Están las sucursales de muchos bancos. Sus dueños, como el resto de la casta de banqueros, no merecen otra cosa que acabar en prisión. Porque son los vampiros de la clase obrera, porque nos arrastraron a todas y a todos a esta crisis, por su admisión y sus puñeteros beneficios. Porque por mucho que se disfracen de modernidad, siguen siendo unos simples usureros, porque viven en la opulencia a costa de nuestro trabajo y nuestro sudor, porque nunca hicieron ni una sola cosa buena y honrada en toda su vida, porque siempre están metidos en chanchullo, blanqueando dinero y llevándoselo a paraísos fiscales y cuentas secretas, porque nos roban con preferentes y préstamos abusivos, porque la única ética que conocen es la del dinero fácil y ajeno, porque nos desahucian y nos echan de nuestras casas, porque nos están desangrando, porque financian las guerras y llenan el mundo de hambre y miseria, y porque los trabajadores y trabajadoras no los necesitamos para nada. Banqueros y especuladores a prisión. Voy a contaros una historia. Existía una vez una empresa llamada Telepizza que tenía por costumbre a sus trabajadores pagándoles por debajo del convenio y estafándoles con las horas de trabajo. Una empresa que les rateaba la jornada laboral, que se pasaba por el fuego las normas en prevención de riesgos laborales. Una empresa que no abonaba a sus trabajadores los pluses de nocturnidad. Y por último, una empresa que se planteó realizar un ERE en la gran mayoría de sus tiendas. Y 123.000 o 125.000 en Asturias. Exigimos un empleo o un salario para poder vivir. Y con mucha de la clase política, llegar aquí a la boca, la maternidad sigue siendo una obligación para las mujeres. En pleno siglo XXI quieren volver a la Edad Media. Nuestro derecho a decidir siempre negado, tutelado, en base a presiones morales. ¿De quién? El debate sigue tanto en el carácter del aborto configurado, campeonantes con ahora como un delito contra la vida. Sin embargo, son nuestros lleis los que atenten contra la vida de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos, que deberían de ser derechos para todos, pasaron a ser privatizados, excluyendo a China, como siempre, un derecho se privatiza a muchos trabajadores. A Guanyu, con cobro anticipado o con la restricción de sus puestos, en todavía se pone más difícil ejercer esos derechos. ¿Cuántas mujeres pueden morir si sigue para adelante con esta ley? ¿Cuántas para que salgamos a la calle? Queremos el aborto libre, seguro y gratuito, que garantice la salud de las mujeres. No queremos ni plazos ni supuestos. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro derecho a ser o no madres. Queremos todos los derechos para todas, porque somos mujeres y la nuestra es la clase obrera, porque los derechos se consiguen y se defienden luchando. Porque luchamos por la sanidad pública y universal, la educación pública y de calidad, los servicios sociales, el trabajo para todos y para todas en igualdad de condiciones, las luchas contra los desahucios y a todas las luchas en general, encaminadas a construir una sociedad justa. Porque todas las luchas también dependen de nuestros derechos y sin ellos nunca podremos ser mujeres libres. Porque muchos antes de nosotros lucharon
lucharon para que los derechos fueran para todos. Debemos y tenemos que agarrar el testigo, porque ya es la nuestra vida la que está en juego. A la calle, recuperemos en la calle lo que nos roban en los despachos. Los que luchamos contra el Estado y el capital estamos en Mieres, pero también en otras ciudades del Estado, apoyando a los huelguistas de Euskal Herria. Nuestra principal baza como clase es la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de distintos territorios, recuperando el valor de esta palabra tan olvidada en las últimas décadas al sustituirse por otras como individualismo o consumismo. El 30M se dará otro paso largo en el camino que nos espera hasta que consigamos detener la intención del capitalismo de arrebatar los derechos logrados en el último siglo, hacernos desaparecer de un plumazo a causa de la debilidad de la clase obrera del siglo XXI, desorganizada y sin referentes a que agarrarse. Cambiar esta tendencia y fortalecernos resulta imprescindible. Tenemos que demostrarles que somos mayoría y que queremos ser protagonistas de nuestro futuro. Por eso, desde la CNT, convocamos esta huelga en Euskal Herria y en otros sindicatos y multitud de movimientos sociales. Hacemos un llamamiento para secundar todas las acciones de protesta y de solidaridad con los trabajadores de Euskal Herria. Salud, anarquía y rebeldía para todos. Bueno, y ya vamos a dar por terminada esta manifestación. Aquí Mieres, solamente una última cosa. Hay que meterse en la cabeza que esto no es un pequeño bache del capitalismo, esto no es una pequeña crisis. El capital viene a por todo, su ataque es total y por eso nuestra respuesta tiene que ser total. ¡Puxa la lucha obrera! ¡Puxa Asturias! Ya se huye la hora de día engavitar. Asturias, ponte en pie, arremángate ya.